porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se hará llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. Gracias, hermano Antonio. ¿Alguien más, hermanos? Yo tengo Bueno, el de sí. Isaías, no sé si sea, Adelante, sería en hermana, por favor. Isaías 40:10. No sé si el hermano Antonio me haría el favor de leer, por favor, Isaías 40:10. Claro, hermana, claro que sí. Aquí Gracias. voy. 40:10. Dice así: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Leo más para adelante, hermana Fanny. Pues yo lo leí desde el 9 al 11, creo que es. Ok, lo voy a leer hasta del 9 al 11. Gracias. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias, hermana. También aquí nuestro hermano Neftalí puso Zacarías 2, 10 y el 12. Nuestra hermana Maribel puso Isaías 53, 12. Y les agradezco, mis hermanos, que ustedes se tomaron el tiempo de poder hacer la tarea. Eh, Esto habla muy bien de ustedes porque están buscando su crecimiento, ¿verdad? El crecimiento no es opcional, el crecimiento es algo eh, que tiene que pasar, ¿verdad? Que tiene que pasar dentro del ser humano. Y el crecimiento dentro del cristiano, ¿verdad? Tampoco es opcional. El crecimiento dentro del cristiano es un crecimiento que, claro que Dios lo da, pero nosotros tenemos que buscar ese crecimiento por medio de una relación con Dios, pero también por medio del estudio de su palabra. Y esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros seamos responsables. Me dijo hermano Antonio que les recordara sobre la tarea, pero digo, bueno, ya somos adultos, somos personas, pues, responsables, ¿verdad? Quiero pensar, y es muy importante el que nosotros tomemos las cosas de Dios, ¿verdad? De una manera muy responsable. Bueno, me gustaría continuar con esta clase. Déjeme comparto mi pantalla. Este trabajo que voy a compartir, hermanos, es un trabajo que hicimos con unos compañeros del seminario. Laurita, no sé si me puedes ayudar, por favor. Este trabajo, hermanos, lo hicimos con algunos compañeros del seminario. Eh, Fue una tarea que nos dejaron y en esta tarde me gustaría compartirla con ustedes. Oh, ahí está. Y me gustaría empezar con una pequeña introducción. Es algo que ya hablamos en la clase primera. Eh, durante en la antigüedad,
el ser humano siempre ha buscado esta conexión con Dios, ¿verdad? Siempre ha buscado esta conexión con Dios, pero también el ser humano se siente imposibilitado de poder conectarse con Dios de una manera directa. Y en muchos pueblos, en muchas culturas, siempre hay un hombre, hay una persona, hay alguien encargado de conectar al pueblo con Dios. Si ustedes ah, ah, recuerdan, ¿verdad? No sé si en la escuela les llevaron esta clase de cuando, perdón, esta clase de historia, en la cual hablaban de los aztecas, de las tribus de antes, cómo habían sacrificios, existían sacerdotes, ¿verdad? Y esas personas encargaban de conectar a Dios con la humanidad. Bueno, dentro del pueblo de Israel, el profeta tiene esta labor. El profeta es el encargado de conectar, de llevar a cabo el mensaje de Dios eh, para su pueblo que lo necesita. Pero a diferencia de otras culturas, a diferencia de otros pueblos, que los que se encargan de este trabajo acuden al sol, a la luna, acuden hasta objetos como el maíz, en el cual pueden leer el futuro, tienen que acudir, ¿verdad? A cosas como estas, ¿verdad? Mirar las estrellas, eh, tratar de conectarse con alguna divinidad, que en el mayor de los casos son esculturas que ellos mismos se hacen. El profeta no. El profeta no necesita nada de esto. No necesita mirar las estrellas, no necesita nada de esto. El profeta lo único que necesita es una estrecha relación con Dios. Él es el mediador entre el pueblo y Dios. Eh, y estos profetas, como lo hemos visto, hay diferentes profetas. Hay profetas que van a llevar una labor de solamente unos meses. Hay profetas que van a llevar su labor, su trabajo por muchos años, hasta 40 años en el caso de Isaías. Hay profetas que vienen de familias eh, que en aquel tiempo eran poderosas, influyentes. Creo que es el caso de Sofonías, lo vamos a ver más adelante, que viene de una familia muy antigua, pero su labor profética es muy corta. Entonces vemos diferentes personas que llevan esta labor de profetizar. Y como son diferentes personas, vienen de diferentes contextos. Y cada uno echa mano eh, de varios recursos que van a tener en ese tiempo, como lo es el canto, eh, la poesía, ¿verdad? Otros géneros que son de ese tiempo, o son géneros que nacen en ese tiempo, como el caso del género apocalíptico. Eh, y esta función que van a desempeñar los profetas eh, es una función muy importante para el pueblo. Y como es muy importante para el pueblo, los profetas son también muy relevantes, son muy relevantes para el pueblo, tan relevantes que incluso dentro del Nuevo Testamento se mencionan no en uno o dos ocasiones, sino en muchas ocasiones se llegan a mencionar a los profetas. ¿Por qué? Porque como lo decía en la clase primera, para el cristiano del primer tiempo, los profetas eran muy importantes porque tenían un mensaje para ellos. Y como ustedes lo mencionaban al principio de esta clase, ¿verdad? Hay profecía que anuncia la llegada del Mesías y esas profecías son cumplidas. Y los cristianos del primer tiempo
ven estas profecías cumplidas y ven al profeta como alguien muy importante, alguien que viene y que habla directamente de parte de Dios. Y vamos a empezar con el primer profeta. Ups. El primer profeta, hermanos, es Ageo. Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como asunto de suma importancia. Con eso estaba enseñando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. El templo de Jerusalén, una vez reconstruido, volvería a ser de cimera importancia como lugar de adoración y sacrificio. Esta palabra cimera es algo que podemos traducir que está hasta la cúspide, que es lo más importante. Ageo, el mensaje de Ageo, ¿verdad? Va en dirección a la reconstrucción del templo. Para Ageo, el hecho de que el pueblo ha dejado de construir el templo, el hecho de que ha olvidado el templo, es una muestra de que se han olvidado de Dios. El autor, nada se dice eh, sobre la vida de Ageo, se conoce muy poco. De él solo a través de las breves referencias que hizo de sí mismo y su profecía como en Esdras. Se distinguió por ser una persona práctica, firme y ordenada, bastante sencilla, y llevaba en su mano una vara para medir. Fechaba sus profecías, lo cual nos permite a nosotros, como a los historiadores, señalar la época en que vivió este profeta. No sé si usted recuerda cuando lee el profeta Ageo, eh, empieza con la fecha. El profeta Ageo empieza con la fecha y no nada más eso. El profeta Ageo ordena muy bien eh, sus oráculos. Es el primer oráculo, el segundo oráculo, están muy bien elaborados, están muy bien ordenados y están fechados. Esto nos habla de cómo el profeta, ¿verdad? Era una persona ordenada. Esto nos habla un poco de cómo era el profeta. Ageo fue el primer profeta de la restauración de Judá, luego del exilio. Fue contemporáneo de Zacarías, profetizaron al mismo tiempo y animaban a aquellos que regresaron a Jerusalén y a la tierra de Israel. Ageo tiene su labor profética después de que regresan del exilio. Aquí se lleva a cabo el trabajo profético de Ageo, después de que han regresado. El marco histórico, Ageo y Zacarías vivieron en la misma época mencionados en el libro de Esdras 5 5:1 y 6:14. Y mis hermanos, si ustedes pueden, por favor lean el Esdras. Es muy importante que ustedes lean Esdras para que puedan entender mejor el marco histórico de los profetas y para que puedan entender mejor la situación que vivieron en aquellos tiempos. Es importante leer Esdras. Eh, En Esdras dice que los ancianos, los judíos, prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías. Ellos también ayudaron en la obra y la terminaron por orden del Dios Altísimo, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. También en la misma época se menciona a Zorobabel y al sacerdote Josué para la reedificación de la casa de Dios. En este marco histórico, ¿verdad? Cuando nosotros leemos a Ageo, también menciona a Zorobabel, que va a ser el príncipe, bueno, sí, príncipe de Judá, va a ser quien va a estar a la cabeza. Bajo la dirección del gobernador Sesbazar, los motivaba constantemente luego del decreto de Ciro en el año 538.
antes de Cristo, quien autorizó la reconstrucción. Aquí viene un gobernador que es Sesbazar. En Ageo no lo menciona, pero en Esdras sí lo menciona. Algunos historiadores creen que este Sesbazar y Zorobabel son la misma persona, pero si nosotros leemos Esdras, ahí vienen que son diferentes personas, diferentes personajes. Algunos historiadores creen que Zorobabel fue muy corto el tiempo el que él estuvo al frente. Ya después lo va a reemplazar a Sesbazar, quien tiene más relevancia por los años que él va a gobernar. Ahora, el anuncio profético de Ageo. La pasión suprema de la profecía de Ageo fue la reconstrucción y renovación del templo. Si ustedes leen Ageo, hermanos, eh, su pasión suprema de él fue la reconstrucción del templo, la importancia de que no se olvidaran de Dios, porque en el tiempo, en el tiempo de Ageo y anteriormente, antes de que fueran llevados cautivos, todo giraba en torno al templo. Su relación con Dios, todo giraba alrededor del templo. Y ahora que no tenían templo, eso también quería decir que no tenían una relación con Dios. Y no nada más eso, se habían olvidado de Dios. Ya no era primordial, ya no era algo que ocupara el primer puesto en su pensamiento, en sus actividades. No, ya no. Eh, Da todo su apoyo a la palabra del Señor. Aparentemente este hombre se humilló a sí mismo voluntariamente para que el Señor fuera exaltado. Él fechaba su mensaje en un periodo de 3 meses y 14 días, según el calendario. Dio 5 mensajes. Cada uno de ellos fue presentado en una fecha específica. Coloca una vara de medir sobre la vida y el trabajo es la medida de la vida. El que no trabaja no hace la voluntad de Dios. El que no trabaja no hace la voluntad de Dios. Para Ageo, quien no trabajaba en la reconstrucción del templo, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que salir a trabajar, así que si es que queremos servir al Señor. Ageo dio el consejo a los judíos de Jerusalén, meditar sobre su caminar, ¿verdad? Mediten, analicen qué están haciendo, dice Ageo. Profetizó a los judíos que la pobreza del pueblo y la esterilidad del terreno se atribuye al incumplimiento del mandato de reconstruir la casa de Dios. Para Ageo, el mensaje de Ageo, el que ellos echen en costales rotos, tiene que ver con que han dejado de trabajar para Dios, que han dejado de cumplir. Ageo profetizó en cuanto a un templo futuro que sobrepasaría en gloria y esplendor el de Salomón y que sería el lugar en el que el Señor daría paz a su pueblo. Eso es lo que profetiza Ageo. Eso es lo que sabemos de Ageo. Ahora, es importante que nosotros no nada más entendamos al profeta y su mensaje, sino algo importante es que nosotros podamos contextualizar el mensaje de los profetas para nosotros hoy en día. Los primeros cristianos lo hicieron, contextualizaron el mensaje de los profetas para ellos. Y es importante que nosotros podamos también llevar esta función, hacer nuestro el mensaje de los profetas. Y el mensaje contemporáneo sería este. A través de los tiempos, la sociedad nos ha cambiado. La sociedad nos ha cambiado. Anteriormente, dentro de la Iglesia de Dios, Séptimo Día, los hermanos tenían fama de ser muy estudiosos. Anteriormente, dentro de la Iglesia de Dios, Séptimo Día, los hermanos tenían fama de ser muy estudiosos,
de ser personas que como dicen coloquialmente, macheteaban la Biblia, se quemaban las pestañas. Con el tiempo, hermanos, lamentablemente esto ha dejado de suceder. A través de los tiempos, la sociedad nos ha cambiado, la modernidad nos ha cambiado. Es más fácil mirar videos de otras cosas, pero el buscar de Dios, el buscar de su palabra, el que la palabra de Dios sea primordial en nuestras vidas, lo hemos dejado a un lado. Y si el profeta Ageo hablara en este tiempo que nosotros vivimos, nos hablaría de esta manera. La actitud de no hacer nada trae pobreza y desesperación. La actitud de no hacer nada. Yo les dije una tarea, algunos la hicieron, otros no la hicieron, pero el profeta, si estuviera aquí hablándoles a ustedes por Zoom, les va a dar con todo, hermanos, a los que no le hicieron la tarea, porque esta actitud de no hacer nada trae pobreza y desesperación. Cuando no hacemos nada, por ejemplo, en el caso de la tarea, pues no podemos ir más allá, no podemos seguir aprendiendo. Y con el tiempo nos hablan de los profetas y nos desesperamos porque no entendemos nada. Pero esta actitud de no hacer nada, si el profeta estuviera en este tiempo, nos diría que trae pobreza y desesperación. El vivir sin Dios en el corazón humano, todo lo arruina de nuestro vivir. Así que entendamos que el trabajo es la medida de la vida. Sin ello también se produce la pobreza y se multiplica nuestro pecado al excusarnos del por qué no hacemos lo que nos corresponde hacer de las responsabilidades en nuestra vida. Este mensaje es sencillo y certero. Nos invita a la reflexión y sobre todo a la acción que es cumplir con la voluntad de Dios. Trabajemos por nuestro bien y seamos ejemplo ante quienes nos rodean. Y si en verdad queremos servir a Dios, ningún trabajo es en vano y el hacerlo trae su recompensa. A, a trabajar por nuestro Dios, por una familia, por una sociedad y un mundo mejor. Este sería Ageo en este tiempo. ¿Qué les parece, hermanos? Este es apenas Ageo. Vamos a ir un poco más rápido. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien, no me regreso. Muy bien. Solo quería decir que se mira chiquita la letra, pero si le dan con los dedos para hacer zoom, es Ajá, grande. muy bien. Gracias, Laura. El problema es que no le puedo hacer ahorita. Hermanos, pero este documento que estoy leyendo, No, se los voy a nosotros. compartir. ¿A ustedes, Laurita? Sí, en nuestro celular vamos a Ajá. hacerle zoom. Ah, ok, ok. Gracias. Y como les decía, hermanos, este documento se los voy a compartir para que lo puedan ustedes nuevamente revisar y lo puedan leer. Vámonos con Sofonías. La palabra del Señor que recibió Sofonías, hijo de Cusi, de Godolías, de Azarías, de Ezequías durante el reinado de Josías, hijo de Amón en Judá. Así comienza el libro, más bien folleto, porque son solamente creo que 3 capítulos, ¿verdad? Sofonías. A ver, hermanos, ¿qué saben? Son creo que 3 capítulos. Está muy Como chiquito. tres. Son 3, ¿verdad? Ok, gracias. Eh, perdón.
A ver, Laura, si me puedes ayudar, por favor, ahorita. Ups. Qué bueno, ¿ve? Se hizo grande, yo creo. Con sofonías. Es que nomás le aplazó un poquito y se mueve todo. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Ok, listo, hermanos. Sofonías, eh, el autor, su nombre significa el Señor lo protege. Sofonías, al parecer, perteneció a la tribu de Judá y que podría ser de ascendencia cusita y era de estirpe real. Cuando hablamos de descendencia cusita, hermanos, eh, podemos encontrar referencia en la Biblia, desde Génesis, eh, Esdras. Los cusitas se creen que eran personas etíopes, que eran de piel oscura. Yo creo que más o menos como la mía, yo creo. Eran de piel oscura y ellos eran de una familia, de una estirpe real. Vivió en tiempos del rey Josías y fue contemporáneo del profeta Jeremías, Habacuc y Nahum, pero nada se puede saber de sus relaciones. En Sinfonías 1:8 hace referencia a los nobles y principales reales. Ah, se cree que podría haber desarrollado su actividad profética en tiempos del Consejo Real que gobernó durante la minoría de edad del rey Josías. Sofonías está enviando los últimos llamados a la nación para que se arrepientan y regresen a Dios, diciendo: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, y clamen a Dios para que los liberen. El marco histórico, el dato del siglo séptimo antes de Cristo, perdón, data del siglo séptimo antes de Cristo. Se estima que esto ocurrió entre los años 640-612. Para los que no saben, mis hermanos, de los años en el Antiguo Testamento van de mayor a menor. Por eso ustedes ven 640 al 612 y así va disminuyendo, va disminuyendo. Se cree que presenció los reinados de Manasés y de Amón, reinados que desde el punto de vista espiritual representaron una época de las más sombrías dentro de la dinastía eh, davídica. Gracias, gracias, hermanos. Eh, a Sofonías le tocó mirar el reinado de Manasés y de Amón. ¿Alguien me podría decir quiénes eran estos reyes? Tienen fama de algo. Y aquí ya lo dice lo que leímos, ¿verdad? Que es una época de las más sombrías, porque fueron reyes muy malos, más malos que la carne de puerco, hermanos. El juicio de la nación nos revela que el Señor juzga a todas las naciones de la tierra, señala a los verdaderos culpables en la sociedad civil, ministros, los príncipes, los jueces y a los comerciantes, y en el ámbito religioso a los sacerdotes y a los falsos profetas, que serán la causa del día de Yahvé y hará justicia en la tierra. Sofonías, hermanos, eh, como venía de una familia, de una estirpe, ¿verdad? Eh, real, no tenía miedo
en denunciar a, a la familia del rey. No tenía miedo en denunciar, hermanos, todo lo que el rey hacía mal. No le daba miedo. Si ustedes leen el primer capítulo de Sofonías, en Sofonías, hermanos, el capítulo 1, luego empieza Sofonías hablándole al pueblo, perdón, hablándole al rey del pueblo, a su descendencia, a su linaje, y este es Sofonías. Entonces, se cree que Sofonías venía de una estirpe real. Incluso su mensaje profético era dirigido hacia la familia real, hacia el rey. Su anuncio profético. Sofonías es conocido por proclamar el juicio severo y a la vez enfatiza que Dios preservará un remanente. Dios siempre ha tenido un remanente en el mundo y ellos deben tener mucho cuidado con sus vidas, buscar la justicia, la mansedumbre para no pasar por el día grande de Jehová. Eh, por eso, pero es cierto que pasará por un periodo de tribulación, porque siempre hay tribulación en esta vida. Nuestro compromiso es evangelizar sin tratar de que la gente viva como nosotros queramos. Hay muchas clases de gente diferentes sobre la faz de la tierra y todos ellos por la cuales Cristo murió y nuestra labor es llevarles la palabra de Dios y luego dejarles que ellos vivan esta nueva vida. Denme un minuto, hermanos, por favor. Mi computadora se me está descargando. Listo. Y aquí en medio, hermanos, como ven, aparece un texto clave dentro de la profecía. Dice así, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Eh, el mensaje contemporáneo para nosotros pudiera ser este, hermanos. Desde la creación del mundo, la sociedad sigue igual, viviendo en desobediencia e infidelidad a Dios, creador y sustentador de la vida y el universo. El profeta Sofonías nos hace un fuerte llamado de parte de Dios con impacto en tiempos de crisis, pandemia, el pecado del orgullo del cual nace la incredulidad, la falta de confianza y la ah, perfidia. Todos ellos nos llevan a la idolatría, al Dios del dinero, moda, lujos, etcétera, y a pecar contra el prójimo sin imaginar que con ello contribuimos a provocar la ira de Dios. Este mensaje de Sofonías nos habla mucho de él, pero él se va a enfocar en denunciar lo que el rey hace. No cualquiera se atreve a esto, no cualquiera se atreve a esto. El mensaje contemporáneo para nosotros pudiera ser un mensaje para los líderes que no hacemos nuestro trabajo bien, para los líderes de hogar, para quien tiene a su cargo un puesto. Malaquías, nombre de personas que significa mi mensajero, autor del último mensaje profético del Antiguo Testamento, del que no se tiene más información, la persona acerca de la cual Malaquías 3:1 profetiza que preparará el camino del Señor para llegar a su templo, también es identificado como Malaquí, mi mensajero. Autor de Malaquías, el nombre del último libro del Antiguo Testamento significa mi mensajero. Es probable que sea una abreviatura de Malacac,
palabra hebrea que significa mensajero de Jehová. Algunos consideran que Malaquías no es un nombre, sino una designación, debido a que esta misma palabra hebrea, Malachí, es traducida Malaquías en el capítulo 1:1, mi mensajero, en el 3:1. No conocemos otros detalles personales de Malaquías, ¿verdad? No se habla mucho de este autor. Marco histórico, Malaquías es el último de los profetas posteriores al exilio. Él no brinda ningún detalle acerca de la fecha, de la duración de su ministerio. No obstante, al leer el libro, uno puede deducir que el templo de Jerusalén ya había sido reconstruido y que los sacerdotes ofrecían sacrificio. Cuando nosotros leemos a este autor, hermanos, podemos darnos cuenta, como dice aquí, que el templo ya está, construido. Eh, y ya tienen sacrificios en ese templo. También observamos que un príncipe, el rey de Persia, reinaba en la tierra. Por otro lado, la triste condición del pueblo es muy similar a la que describe Nehemías. Teniendo en cuenta estos hechos, concluimos que Malaquías vivió la época de Nehemías. Algunos estudiosos ubican el servicio de Malaquías antes del tiempo de Nehemías. En todo caso, estaríamos hablando de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, aproximadamente en el 450, 425 antes de Cristo. Este es el autor Malaquías. Su anuncio profético, de una manera muy resumida, el anuncio profético de Malaquías. A Malaquías se le planteó el fracaso de los sacerdotes que no temían al Señor ni servían al pueblo a conciencia en momentos de dificultad. Esto había contribuido a que Judá se mostrara indiferente a la voluntad de Dios. El pueblo culpaba al Señor y su supuesta infidelidad hacia ellos en cuanto a los problemas económicos y sociales que enfrentaban. Esto conducía a la infidelidad y a la profanación del templo. Al casarse con mujeres paganas, también habían dejado de dar el diezmo para el templo. Si los sacerdotes no modificaban sus comportamientos, el Señor los maldecirá y los destruirá vergonzosamente del servicio. Malaquías también anuncia la llegada de un día en el que eh, el Señor de justicia llegaría a purificar su pueblo. Hace rato alguien mencionó este pasaje de este profeta, ¿verdad? El Malaquías fundamentó su instrucción en uno, la demostración de amor del Señor para con Israel, la unidad espiritual establecida por el pacto tanto con Dios como los unos con los otros. Ahora, ¿cuál pudiera ser el mensaje contemporáneo de Malaquías para nosotros? El libro hace un llamado a practicar una adoración más sincera y también a que la vida de los judíos se ajuste a las demandas éticas del pacto con el Señor. Como vemos, hermanos, Malaquías ya existe el templo, pero lo que sucede ahora que ya está el templo es que los sacerdotes están lejos de Dios. El pueblo de igual manera. Van al templo, pero pues no sucede nada porque están alejados de Dios. Y el mensaje para nosotros podría ser hermanos, el que nosotros busquemos a Dios de una manera más profunda. El Señor aborrece que nosotros nada más vayamos al templo y cumplamos. El Señor busca de nosotros una relación más profunda, que lo busquemos realmente con sencillez, con amor. Y pues el profeta habla del amor de Dios. El profeta quiere volver a reconquistar al pueblo, porque ahora su relación con Dios es una relación muy, muy lejana. Y el profeta les habla del amor de Dios para que ellos reconsideren, para que ellos vuelvan otra vez a buscar a Dios de una manera sincera. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Cuánta influencia practica, cuánta influencia
práctica tiene el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto influye el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir? ¿Qué tanto? Dice Juan en su pregunta, ¿eran etíopes? Sí, hermana de Etiopía, ajá. Dice Juan, demuestra nuestra conducta, nuestro amor y nuestra honra a Dios. Somos como Israel de ese tiempo. Hace esta pregunta mi Biblia. Muy bien. Gracias, Juan. Así es, hermanos. El mensaje del profeta, ¿verdad? Es a reconsiderar cómo es nuestra relación con Dios. Cuando vamos al templo, ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Es fría? ¿Vamos por cumplir? ¿O realmente amamos a Dios porque Él nos ha amado primero? Por supuesto que lo amo. Quién te crees que soy? Sin embargo, si hemos de ser honestos, para muchos de nosotros amar a Dios es algo solo teórico. No sé si ustedes han escuchado de repente que utilizamos esa palabra de una manera muy irresponsable. Te amo. Ah, te amo, te amo, te amo. Y a veces de la misma manera lo utilizamos para con Dios. Yo amo a Dios. Oh, sí, amo a Dios. Pero dentro de la práctica, si nosotros analizamos cómo vivimos, ¿realmente amamos a Dios? Malaquías es un llamado urgente a permitir que el amor de Dios que ha mostrado por nosotros inunde cada área de nuestra vida y la transforme. Que Él los moldee de acuerdo a sus valores y prioridades. ¿Qué forma de terminar el Antiguo Testamento y preparar el camino para la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo? Miqueas, me voy a ir un poco más rápido, hermanos. Miqueas, el profeta del siglo séptimo, proveniente de Moreset. Su profecía se refería a Samaria y a Jerusalén. Este profeta va a profetizar para los dos reinados, tanto el del sur, ¿verdad? Como el del norte, que es Israel. Si bien Miqueas ministró en Judá, algunos de sus mensajes se dirigieron a Israel. El autor, Miqueas, nació en Moreset, una aldea de Judá, a 35 kilómetros al, perdón, ahí tenía que decir al sur de Jerusalén. Nos sitúa en un ambiente campesino, en contacto directo con los problemas de los pequeños agricultores, víctimas del latifundismo. Se encuentra rodeada de fortaleza. En un círculo de 10 kilómetros surge Aseca, Soco, Adulam, Maresa y Laquis. La presencia de militares y funcionarios reales debía de ser frecuente en la zona y por lo que cuenta Miqueas, no muy benéficas. Impuestos, robos a mano armada, trabajos forzados son parte del ambiente que rodea al profeta, de su profesión y estado social. Nada sabemos, mientras unos lo consideran un hombre del campo. eh, por lo que sabemos de este profeta, hermanos, de Miqueas, por lo que él habla y el contexto en el cual se desarrolla, se cree que él pudo haber sido un hombre de campo, porque él conoce muy bien los problemas que sufre la gente del campo. Y no nada más eso, él va a denunciar latifundismo, que es algo que sucedió en México hace muchos años, desde 1800 hasta principios de 1900, cuando se levantan en armas en México, ¿verdad? Y luego hay una frase muy que se hace muy popular: la tierra es de quien la trabaje, ¿verdad? Y esto va en contra del latifundismo. Este autor, Miqueas, se da cuenta de esto y también denuncia este malestar de los militares que los rodean, pero no nada más eso los rodean, sino que abusan de las personas, abusan de su autoridad. El marco histórico, en la época de Miqueas se produjeron muchas crisis políticas y nacionales.
El imperio asirio comenzó a controlar el Antiguo Oriente aproximadamente en el año 740 a.C. Judá e Israel se convirtieron en tributarios de este nuevo poder político y en el 722 a.C. Israel padeció el embate del ejército asirio. Salmanasar Quinto y Sargón II destruyeron el reino del norte y su capital, Samaria. Sennacherib se refiere a Ezequías diciendo, a él lo encarcelé en Jerusalén, su residencia real, como a un ave en una jaula, a pesar de que Jerusalén no pudo ser tomada. Los ciudadanos del reino del sur padecieron a causa de la invasión. Como nos damos cuenta, hermanos, en el marco histórico de Miqueas, los asirios toman control, toman control tanto del norte como del sur. Ahora ellos tienen que pagar tributo. Destruyen el reino del norte, su capital, y al reino del sur, ¿verdad? No pueden destruirlo en su totalidad, pero a Ezequías lo encierran, y vamos a ver el anuncio profético. Los temas de los mensajes de Miqueas revelan muchas verdades sobre la sociedad de su tiempo. Denunciaba constantemente la opresión de los pobres a manos de los ricos. Imagínense el riesgo que corría Miqueas al hacer esto. Denunciar a los militares, a los ricos. Describía a los ricos diciendo que maquinaban cómo hacer para quitarles tierra a los pobres. Echaban a la gente de las casas y le robaban las pertenencias. Los que cometían esos delitos eran los mismos israelitas. El mercado estaba repleto de engaño, injusticia. Los gobernantes del país, responsables de administrar justicia, hacían lo opuesto. Aun cuando el pueblo adoraba a otros dioses, no habían dejado de creer en Dios de Judá ni de adorarlo, y combinaban esta adoración con la devoción a otras deidades. En este tiempo, Miqueas lleva a cabo su labor profética, hermanos. El pueblo combinaba la adoración a otros dioses junto con el Dios de Israel. Y el mensaje profético sigue. El mensaje para nosotros, ¿cuál pudiera ser? Se me hace muy importante que nosotros podamos rescatar el mensaje contemporáneo para nosotros, porque pudiéramos nosotros leer a los profetas, pero si no podemos rescatar un mensaje para nosotros, parecería en vano el que nosotros leamos a los profetas, porque es palabra de Dios para nosotros. El mensaje para nosotros, por definición, los líderes tienen influencia en las personas. Así sucedió con el pueblo de Israel. Sus líderes se corrompieron y guiaron al pueblo hacia el pecado. Por eso Dios los señala como los principales culpables de la ruina de la nación. Con valentía y atrevimiento, Miqueas se levanta y se afrenta a los poderosos de la nación a fin de comunicar la sentencia del Señor. Este libro tiene como objetivo anunciar el juicio justo debido a la apostasía e hipocresía religiosa, además de mostrar cómo la fe verdadera tiene implicaciones prácticas como la honestidad y la justicia social. No es suficiente con cantar, levantar las manos o decir las palabras correctas. Es necesario practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante el Señor. Esa es la vida que debemos enseñar a vivir a nuestra congregación, a nuestras familias. La denuncia para muchos de nosotros sería en nuestros hogares. ¿Realmente adoramos a Dios en nuestros hogares? ¿O tenemos otros dioses? ¿Verdad? Si Miqueas nos hablara en este tiempo, nos preguntaría eso. ¿En tu casa realmente adoran al Dios de la Biblia? ¿Realmente adoran al Dios Todopoderoso? ¿Realmente adoran al Creador o tienen otros dioses? Porque si ustedes combinan otros dioses con la adoración a Dios, eh, pues su final va a ser triste. Hay una sentencia, hay un juicio, ah, hay una hipocresía religiosa.
Y es importante, hermanos, que como líderes de nuestros hogares, como padres, como madres, que nosotros analicemos esto como pastores, cómo es nuestro, nuestro trabajo que estamos llevando a cabo. Abdías, ¿quién fue Abdías? No es extraño encontrar en los profetas oráculos contra países extranjeros, ya que esto demuestra la soberanía absoluta de la palabra de Dios que desborda los estrechos límites territoriales de su pueblo. Lo original de la página de Abdías es que se centra casi exclusivamente en la denuncia y el castigo de Edom, ¿verdad? A diferencia de los otros profetas que hemos visto, Abdías, él se va a enfocar en la denuncia y el castigo contra este otro pueblo eh, que pues está oprimiendo al pueblo de Dios. El autor, el autor eh, solo se sabe que es de su nombre. Hay discusión entre los especialistas sobre la historia del profeta y el tiempo de la escritura del texto. Un grupo, así es, nada más tiene un capítulo. Un grupo plantea que el profeta vivió y predicó hacia finales del siglo IX antes de Cristo, en el reinado de Joroam de Judá. De ser el caso, sería el primero de los profetas, y otros, la mayoría sostienen que vive y predica alrededor del 586 antes de Cristo, en la época del reinado de Nabucodonosor II. Eh, el tono de su libro, que muestra bastante mayor confianza en el futuro que en el presente, hace pensar que Abdías nació después de la caída de Jerusalén. Sin embargo, es probable que los 21 versículos no procedan del mismo autor y de la misma época. A pesar de que es un capítulo muy pequeño, hermanos, a pesar de que es un capítulo muy pequeño este de Abdías, se cree que Abdías no escribe su totalidad, que solamente es parte. De hecho, hay algunos que creen, algunos estudiosos que creen que pudo haber sido dos partes. Una que se vivió, como dice ahí, en el siglo IX, y otra parte que se llevó, que se escribió después de que ya no estuvo, que ya se había destruido el templo. El marco histórico. Esta venganza motivada por antiguos rencores causó honda impresión a los judíos. Se recordaba con amargura en Babilonia y en Palestina. Dios pasó a denuncias. Podemos encontrar en los más diversos libros proféticos, en la obra de Abdías, profeta del que solo conocemos su nombre. Quizás fuese un profeta cultural, pero esto no podemos decirlo de sus palabras con tanta claridad como algunos pretenden. Si admitimos la unidad fundamental de la obra, su datación dependerá de la importancia que se conceda a uno de los siguientes puntos: caída de Jerusalén y castigo de Edom. Por lo tanto, es un poco difícil precisar exactamente cuándo se va a escribir. Y como saben, hermanos, pues nada más es un capítulo. Entonces, a veces, como en estos casos, es muy difícil conocer más del autor. Es muy difícil. Lo que podemos conocer de ellos y rescatar de ellos es solamente por lo que escribieron. Y desde lo que escribieron podemos nosotros empezar a asumir, ¿verdad? Ciertas cosas. Ahora, el anuncio profético. Hablando de Abdías, decía que ya eh, Jerónimo dice, hablando de Abdías, San Jerónimo, cuando más breve, tanto más difícil. Efectivamente, esta página plantea numerosos problemas a la ciencia bíblica. Entre ellos merecen especial atención la relación con Jeremías 49, 7, 22, la división de la obra y la fecha de composición. A primera vista, teniendo en cuenta que el profeta
Jeremías vivió antes que Abdías, podríamos pensar que fue el segundo quien copió al primero, pero la cosa no es tan evidente, ya que Jeremías 49, 7 al 22, al menos en su redacción actual, no parece obra del gran profeta de Anatot. Consiguientemente, hay opiniones para todos los gustos. Algunos consideran original el texto de Abdías. Otros, el de Jeremías. Un tercer grupo piensa que ambos profetas dependen de un oráculo anterior contra Edom, transmitido oralmente, en el que se denunciaba el orgullo de este país, ¿verdad? Porque hay mucha similitud en Abdías y Jeremías, entonces se cree que hay un oráculo contra este pueblo de Edom, y este oráculo que es compartido oralmente, pues se comparte y es conocido, y es aquí donde Abdías escribe y también Jeremías coinciden en la manera como van a escribir. El mensaje contemporáneo para nosotros podría ser este: es un mensaje al corazón, y es así, pues el pecado que Dios castigaba en esta profecía no es otro que la soberbia del corazón. En este mensaje, el, lo que más Dios castiga es la soberbia del corazón. Fue fue esta falta la que le trajo graves consecuencias a Edom, la actitud de su corazón, uno que se enalteció a tal punto que llegó a pensar en su orgullo: quién me derriba a tierra? Este pueblo creía que al vivir geográficamente en un lugar estratégico, en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, como dice Abdías 1:3, no sería objeto de la mirada y el juicio divino. De ahí la respuesta de Dios. Hay una soberbia muy grande de parte de este pueblo, y el mensaje de Dios es en contra de esta soberbia, es en contra de esta soberbia. Eh, y para nosotros, hermanos, sería el mensaje el mismo. Cómo a veces nosotros podemos caer en una soberbia muy grande, muy grande. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Dice el texto que de los que más resaltan: sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. Este es el profeta Abdías. Un mensaje muy fuerte sobre la soberbia del corazón. ¿Cuál podría ser algunas palabras de una persona que tiene soberbia? ¿Cuáles pudieran ser algunas palabras de alguien que tiene soberbia? A ver, hermanos, los escucho, por favor. ¿Cuáles pudieran ser algunas palabras de alguien que tiene soberbia en su corazón? Pues que siempre está bien. Que siempre está bien, muy bien. Yo ya me lo sé. ¿Alguien más, hermanos? Ya me lo sé, así es. ¿Qué más? Siempre estoy bien. Siempre estoy bien, así es. ¿Qué más, hermanos? No necesito nada. ¿Qué hago? No necesito nada, así es. No necesito de esto, ¿verdad? No necesito de esto, del otro, no. ¿Qué más, hermanos? Alguien que no tiene humildad. Alguien que no es humilde, ¿verdad? Alguien que no tiene nada de humildad. Así es. Eso no No te, aplica. A ver, hermano, adelante. no te metas en mi vida, yo sé lo que hago. No te metas en mi vida. ¿A ti qué te importa mi vida, verdad? Tú en lo tuyo, yo en lo mío, ¿verdad? A veces somos muy bíblicos, ¿verdad? A ver, hermanito, ¿por qué no te fijas en la vida que está en tu ojo? ¿Verdad? No te metas en mi vida. Y pues estas son palabras de alguien con mucho orgullo. Y si tú batallas con el orgullo, invito a que leas Abdías, ¿verdad? El que también se siente, hermano, creer que sabe más que otro también, que ser orgulloso, o sea, ser hasta cierta forma, no sé, quizás eso, orgulloso, no sé. Digo, Sí, o sea, así es. creerse, sentirse más que otra persona, vaya, en cualquier otra cosa. Así es, muy bien, hermanita, así es, ¿verdad? El creernos más por saber algo, ¿verdad? O pensar que, ya sé esto, sé más que los demás. Y pues no es así, ¿verdad? No es así. Vamos con el siguiente profeta. ¿En cuál me quedé, hermanos? Abdías, ¿verdad?
Sigue Amos. Amós. Así es. Gracias. Amós. Cerca de la ciudad de Belén, Dios llamó a un simple pastor de ovejas, que no era profeta ni hijo de profeta, que anunciara un mensaje en el reino del norte. Este vivía física y culturalmente alejado del ambiente urbano que prevalecía en un lugar en que se desarrollaría su ministerio. A mí se me hace un poco difícil la vida de Amós, hermanos, porque Amós era un simple pastorcito, es un simple pastor de ovejas que vivía muy bien en su lugar, ¿verdad? Sin tanto ruido, sin tanta gente, con mucha paz. Mas, sin embargo, Dios lo llama, Dios lo saca de ese lugar para ir a llevar un mensaje al reino del norte, a la ciudad del reino del norte. Ahora que estuve, el día de ayer fui a Los Ángeles, hermanos, y yo no soy mucho de ir a Los Ángeles, no me gustan las ciudades. Yo no soy mucho de las ciudades, yo prefiero el campo. Eh, Me gusta mucho el campo, me gusta mucho donde vivo porque no hay mucho tráfico por lo mismo, no hay muchos carros. Pero cuando yo que salí de mi pueblo, aquí donde vivo, Fallbrook, fui para Los Ángeles y ver tanta gente, el bullicio, el pecado, pero de una manera muy explícita. eh, y luego me tocó ir a caminar en el Paseo de las Estrellas porque llevamos al hijo de un hermano que quería conocer. Y hermanos, es una zona de pecado, es muy drástico el cambio de mi pueblo a ir a la ciudad de Los Ángeles. Y este cambio drástico lo experimentó Amós. Este cambio drástico lo experimenta Amós. De su lugar pacífico, ahora ir a llevar este mensaje al reino del norte, a la ciudad. Autor, fue un ganadero de la región de Tecoa, que se encuentra a unos 20 kilómetros al nordeste de Hebrón y a unos 16 kilómetros al sur de Jerusalén, donde también cultivó sicomoros, o sea, higos. En ocasiones lo ubican con un personaje que tiene los recursos suficientes para tener una vida sin preocupación. En otras lo sitúan como un empleado de un hacendado, pero cierto día el Señor lo llamó a profetizar en el reino del norte, donde el sacerdote Amasías intentaba callar su voz que le exigía al rey Jeroboam que gobernara para los pobres y necesitados, en donde todo el pueblo está enfocado en oprimir al más débil. El marco histórico, su llamado se llevó a cabo en los reinados de Osías de Judá y de Jeroboam segundo de Israel. El periodo de su ministerio profético es entre los años 760 y 750, eh, precedido por un terremoto. El reino del norte gozaba de una gran prosperidad. Esto era visible en los edificios espléndidos y lujosos. La actividad agrícola tenía recursos suficientes, así como la actividad textil y los tintes. Todos estos eran los factores que estabilizaban la economía del reino del norte. Pero esta prosperidad tuvo consecuencias en una descomposición social enmarcada con la opresión del necesitado. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, se habla del reino del norte como un pueblo de pecado, se habla como un pueblo que está muy alejado de Dios, está muy marcado por esto, pero también es un pueblo eh, que tiene mucha prosperidad. De hecho, en el tiempo de Jesús, dicen los historiadores que existía este dicho, ¿verdad? Que si querías ser sabio, que tenías que ir a Jerusalén, pero si buscabas prosperidad, tenías que ir al norte, a Galilea, ¿verdad? Donde la vida era más próspera. Pero junto con esta vida próspera, también vienen ciertos modos de vida. Anuncio profético.
El mensaje de Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, es tanto diferente al resto de los mensajes de los otros profetas y ha sido escogido como algo único. El mensaje de este libro es básicamente declarar la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. Él no concede a una persona lo que no le concede a otra, pues no existe la idea de ser el niño favorito de Dios. ¿Han escuchado esto, hermanos? Que a veces nos sentimos así, ¿verdad? Y es bueno sentirse así, pero si somos más honestos y más reales, eh, delante de Dios todos somos iguales. Así como el Señor puede obrar de manera milagrosa en la vida de hermanos, también puede obrar de manera milagrosa en la vida de nosotros. Así como cuando de repente le pedimos o le han pedido a hermanos, ¿verdad? A mí me han pedido, hermano, ore por mí, por esto, ore por mí, por el otro, como si Dios me escuchara más a mí que a él, cuando no es así, ¿verdad? El Señor le concede o el Señor mira a todos por igual. Dios no tiene favoritos. Él no le da más a uno y menos a otro. No es así, hermanos. Cualquiera que esté dispuesto a cumplir con las condiciones de las promesas, se encontrará con que Dios derrama sobre él su bendición, sin importar quién es esa persona y el que dé por hecho esas condiciones se encontrará con el que Dios le juzgará y su palabra le condenará, sea quien sea. Para Amós, Dios no solo es el creador y sustentador del mundo, sino el Señor de la historia, que tiene el destino de todas las naciones y en forma especial la de Israel. El mensaje para nosotros contemporáneos pudiera ser este, hermanos. Amado lector, es tiempo de reflexionar sobre lo que nos da seguridad, un trabajo estable, educación, recursos materiales y a qué costo has conseguido lo que tienes. Pon en balanza si has oprimido al débil o pagado por obtener un servicio antes que otro. Te invito a que examines tus logros y si Dios te acompañó a ese camino difícil de caminar. Aprovecho para invitarte a que le des una oportunidad a este mensaje de parte de Dios, que enfoques tu esfuerzo en conocerle, en ver por el necesitado y realizando un juicio justo para quien lo requiera. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Este es el mensaje para nosotros. ¿Qué tanto buscamos primeramente el reino de Dios? ¿Somos justos en ese sentido con Dios? Ezequiel, el libro de Ezequiel es uno de los que tiene menos problemas en el aspecto crítico. En griego, el libro se titula Yeshkeshikil. En hebreo, el libro se titula Lashki, que significa Dios fortalece, apropiado para un profeta llamado a proclamar un mensaje de juicio intransigente y más tarde un mensaje de restauración por el amor de Dios. El autor, el significado ya mencionado es Dios me hace fuerte. Este es el significado de Ezequiel. Dios me hace fuerte. Es importante mencionar que una forma hebrea semejante se encuentra en el primer libro de Crónicas 24:16 para referirse a un sacerdote el tiempo de David, lo que indicaría que había cierto antecedente entre los sacerdotes del uso del mismo. El verbo hebreo del que se deriva el nombre aparece en varias ocasiones en una de las comisiones del profeta. El pasaje de Ezequiel, perdón, 3:8 y 9 se utiliza 3 veces para referirse a lo que Dios quería hacer con el profeta. Por ejemplo, yo hago tu frente como el diamante, que es más duro que el pedernal. El profeta tuvo que ser fortalecido por las distintas pruebas. Esta parte, hermanos, lo miramos en una escuela sabática. Se me hace increíble cómo Dios, obra en el profeta Ezequiel, dice que le hace la frente dura,
dura y hay una razón del por qué. El marco histórico, el consenso divide su ministerio profético en dos partes, antes y después de la caída y destrucción de Jerusalén, que es del 597 al 586 antes de Cristo. Ezequiel transmite un mensaje duro y desagradable, paralelo al del profeta Jeremías. Es un mensaje muy duro, hermanos, pero también es un mensaje muy desagradable. Por eso es que Dios le hace su frente dura para que pueda, salir, airoso de todo esto que él tiene que hacer. El destierro no será corto. Y aquí pues no sabemos muy bien la fecha, ¿verdad? De 585 y no sabemos hasta qué fecha. Después de la caída de Jerusalén, en este periodo Ezequiel señala 5 grupos responsables: príncipes, sacerdotes, profetas y terratenientes. Hay una evolución en su teología. En el futuro Dios juzgará a cada uno según su conducta. Así, la reflexión de Israel supera la mentalidad colectiva, dando lugar a la responsabilidad individual. El mensaje del profeta empieza a evolucionar. Primero va contra los líderes, pero también al final el Señor juzgará a cada uno de una manera individual, ¿verdad? El anuncio profético, Ezequiel vivía en la colonia de exiliados. Y eso lo encontramos en Ezequiel, luego en el primer capítulo 3, capítulo 8, etcétera. En este capítulo es interesante notar que la palabra hebrea que se traduce en medio de Betok se usa en el libro 116 veces. El uso recurrente de la misma muestra la visión de su ministerio que tenía Ezequiel. Pertenecía al grupo de los exiliados, estaba entre ellos como testigo de lo que Dios quería hacer. Es un mensaje de consuelo cuyos argumentos principales son los siguientes: Dios hará un mundo nuevo, Dios hará un cambio interior del hombre, el pueblo de Israel volverá a la vida. Esbozar el proyecta para la construcción de un nuevo templo. Se vislumbra el regreso de la gloria del Señor. El mensaje para nosotros contemporáneo pudiera ser este: Ezequiel sirvió magníficamente, ya sea dirigiéndose a la necesidad individual o nacional de esperanza. Su descripción del recogimiento de Israel muestra cuán bien Dios planea su obra para bendecir a las naciones de la tierra. Este profeta también fortalece nuestra fe al enseñarnos que Dios puede obrar en nuestras vidas después del pecado. Es posible solo para aquellos que se arrepienten de su necesidad. Las promesas de Dios basadas en el conocimiento de la verdad son la base para reconstruir vidas destrozadas. Los que se arrepienten demuestran que son más grandes que sus pecados. Sus acciones muestran sus convicciones, junto con su esperanza de que pueden regresar al Señor de quien se han distanciado. El mensaje contemporáneo para nosotros es muy hermoso, porque es una esperanza para quien ha caído en pecado. Es una esperanza para quien cree que su vida ha terminado por el pecado. Es quien cree que ya no hay salida por cómo ha cometido pecado. Pero Ezequiel nos enseña que el Señor puede hacer algo nuevo en la vida de cada uno de nosotros, en la vida del que se arrepiente. En la vida del que se arrepiente, las promesas de Dios se vuelven realidad. Pero el que se arrepiente lo demuestra. El que se arrepiente pide perdón. El que se arrepiente cambia su conducta. El que se arrepiente ya no hace lo mismo. Ahora vive de una manera diferente porque está arrepentido. El que se arrepiente, hermanos, se entrega más a Dios porque experimenta el perdón de Dios, experimenta el amor de Dios tan grande para alguien que ha traicionado o alguien que se ha distanciado de Dios. El arrepentimiento es algo
que se puede ver en el ser humano. Me ha tocado ver personas que pretenden estar arrepentidas, pero realmente no están arrepentidas, porque sus acciones son las mismas. No están arrepentidas porque no se acercan más a Dios, sino siguen igual. No están arrepentidas porque en ningún momento han expresado un signo, unas palabras de perdón, de arrepentimiento. Tengamos mucho cuidado con esto, no engañarnos. Y es importante que nosotros llevemos esto eh, esto como algo muy importante, que el Señor promete. Y si el Señor promete algo, Él lo cumple. Y si el Señor promete restaurar tu vida, si el Señor promete algo nuevo, un mundo nuevo, un cambio interior del hombre, el Señor lo va a llevar a cabo. Pero es solamente si nos arrepentimos de una manera sincera. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Y mis hermanos, se me fue el tiempo, pero los que faltan los voy a compartir en el chat. Los voy a compartir para que ustedes terminen de leerlo y tengan esa información eh, a la mano. Ahora me gustaría escucharlos, mis hermanos. ¿Qué les pareció pues, esta pequeña introducción, ¿verdad? Hablamos un poco, no de la mayoría, no sé cuántos profetas tocamos el día de hoy. ¿Cuántos fueron, Juan? ¿No tienes idea? 7. 7 profetas. Nos faltan muchos profetas, pero por el tiempo, mis hermanos, pues es difícil, ¿verdad? Pero esto que están mirando lo voy a compartir en el chat para que ustedes terminen de leer todos los profetas. Ahora me gustaría escucharlos. ¿Cuál es su profeta favorito de los que leímos ahorita? La hermana Luz, Hermana Luz, adelante, por favor, hermana. todos porque todos tienen algo que enseñarnos, Ujú. pero tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué empezó de enfrente para atrás? ¿Por qué empecé de enfrente para atrás? Lo que Sí. pasa es que el trabajo que hicimos nosotros como grupo, porque este trabajo que les presenté es una tarea que nosotros hicimos cuando estuvimos en el seminario y lo empezamos de enfrente para atrás porque si ustedes se dan cuenta, el último profeta con el que cierra el Antiguo Testamento está más cercano a Jesús. Ajá. Está más cercano a Jesús. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder entender un poco mejor. Pero mi hermana Luz, el hecho de que que empezamos así, no quiere decir que en la Biblia están en orden. En la Biblia no están en orden cronológico. Ok, hermano. Ajá, en la Biblia no está. hablamos. Pero sí, mi hermanita Luz, cuando revise a los profetas, va a mirar el año en el cual ellos profetizaron y va a ver que en la Biblia no están acomodados de manera cronológica. Ok, hermano. Voy Ajá, a irme están con los, los 7 que pasamos ahora y voy a revisar. sí, y lo otro es que están los profetas mayores y están los profetas menores. En la Biblia encontramos primero a los profetas, ¿qué? Mayores, ¿verdad? Y luego tenemos a los mayores. Pero el hecho de que estén primero los profetas mayores no quiere decir que ellos fueron primeros. Se les conoce como profetas mayores porque el contenido es más extenso,
Por eso se le conocen como profetas mayores. Y los profetas menores son profetas menores porque el contenido es más Corto. pequeño. Ajá, algunos hasta un capítulo nada más. Ok. Pero sí, sí, hermana Luz, gracias. ¿Alguien más, mis hermanos? Yo, Gabriel, Ujú. y a mí me gustó bastante lo que estuvimos mirando, cómo el profeta tiene su mensaje, pero miramos que a pesar de que todos, pudiéramos decir que todos llevan un mensaje, ¿no? Y es el que se arrepientan y vuelvan, pero siempre tiene una aplicación distinta, a pesar de que siempre es arrepiéntanse y vuelvan. Miramos que uno era hacia aquellos que tienen soberbia, hacia aquellos que se han alejado de Dios, hacia aquellos que piensan que el pecado ya los derrotó. A pesar de que todos es arrepiéntete y vuelve a Dios, es como si hay para todos, ¿no? Para cada situación en la que se puede llegar a encontrar nosotros como creyentes. Eso es algo que se me Ujú. impactó bastante, no lo había mirado y ahorita que estaba mirando lo que estabas diciendo, me gustó bastante. Gracias, Juan. Sí, es muy importante, hermanos, cuando leemos los profetas, el encontrarle una aplicación para nosotros, porque Dios nos está hablando por medio de los profetas, por medio de los profetas, y como es aquí mi hermano Alex, ¿verdad? Por medio de los profetas, el Espíritu de Dios nos, nos identifica con lo que ocupamos, nos habla, nos redarguye el Espíritu de Dios. Los profetas ya hablaron y ahora es el Espíritu, como dice hermano Alex, ¿verdad? El que el que se encarga de recordarnos, de animarnos por medio de las palabras de los profetas, de exhortarnos por medio de esto que ya en algún tiempo los profetas eh, dijeron, ¿no? Y aquí dentro de los comentarios pone mi hermano Alex Verdeja, la doctrina de nuestra iglesia siempre ha apoyado el sionismo, el hecho de hasta cierto punto idolatrar la imagen del pueblo judío. En ese tiempo, ellos eran igual o tal vez mucho peor que las personas, incluyendo cristianos de la actualidad. Por ello, la tarea de los profetas, denunciando las malas actitudes de ellos. En la actualidad, el Espíritu Santo, que se encarga de denunciar nuestras malas actitudes. Así es, ¿verdad? Pero es por medio de la palabra de Dios, porque pues es una palabra eh, de parte de Dios que ya está ahí para nosotros, ¿verdad? Y sí, dentro de la iglesia de Dios, anteriormente caíamos en esto, en casi la idolatría de lo que es el pueblo judío. Me ha tocado ver hermanos que tienen su estrella de David, una cadena, anillos, tratan de saludar como los judíos, de aprender palabras como los judíos. Algunos hasta se cambian el nombre a un nombre judío, ¿verdad? Pero como miramos en sí, fue en la primera clase, como para Dios no nada más es importante el pueblo de Israel. Dios tiene un propósito para todos por igual. Mas, sin embargo, esta manipulación, como lo miramos en la primera clase, de parte del pueblo de Israel, hacían a un Dios, hacían que Dios fuera exclusivo de ellos nada más, exclusivo de ellos nada más. Y pues no, no es así, ¿verdad? Y vemos cómo dentro de los profetas van a denunciar, como lo dice el hermano Alex, ¿verdad? Esta mala manera de vivir de ellos, que vivían hasta peor que muchos en la actualidad. Me gustaría escuchar a alguien más. Hermano, también nos revela el carácter de Dios, porque vemos ahí que, como dijo usted y el hermano, ¿verdad? Estos profetas nos enseñan a denunciar el pecado, ¿verdad? Nos advierten contra el pecado. Prácticamente es una advertencia al pecado, pero también es una advertencia al juicio, hermano, y a la vez una restauración, hermano, porque nos está
enseñando lo que es el carácter del Señor, hermano, y sabemos y podemos aprender mucho de ellos, hermano, también, porque no nos dejan fuera de la misericordia de Dios, hermano. Estos profetas nos están hablando del gran amor de Dios hacia aquellos que se arrepienten y vienen, ¿verdad?, al Señor, conociéndole, como usted dijo hace rato, en esas distintas maneras de nuestra forma de ser, del carácter, de ser humildes, sencillos. A través de todo eso, hermano, estamos conociendo realmente el carácter del Señor y lo que estos profetas nos quieren decir, porque muchas veces la gente, hermano, confunde bueno, voy a prender mi cámara, pero ya estoy acostada, ¿eh? Muchas veces muchas veces gente o hermanos, ¿verdad?, todavía creen que el profeta, hermano, es para que les venga, porque hay muchas otras denominaciones que los profetas creen que es para que vengan a revelarles el futuro y cosas de esas así, cuando en realidad nos están presentando ese pecado, ese avivamiento en el Señor, porque también es una restauración, hermano. Nos están enseñando a restaurarnos y a salir del pecado a través de dejar todo lo que éramos, hermano, todo lo que mencionó usted ahorita, de humildad y de todo eso. Prácticamente es el carácter del Señor, hermano. Creo que así le entendí yo, hermano. No sé si estoy más Muy confundida. bien. No, así es, hermanita, mi hermana Norma, gracias por su comentario y así es, ¿verdad? Y mientras nosotros estudiamos a los profetas, podemos ver revelado el carácter de nuestro Dios. Un carácter de compasión, Amor, misericordia. sí, de compasión, amor, misericordia, cómo Él ve por el más oprimido, Amén. por el que no tiene voz, por el Así que no es. puede hablar, por el que está siendo pisoteado. El Señor va a hablar por él, va a denunciar cómo sufre esta gente. El Señor, por medio de los profetas, como decía mi hermana, demuestra su carácter, un carácter con un amor, de un Dios con un amor incomparable, muy grande, con una tolerancia para nosotros, que nos llama una y otra vez, pero también, Arrepentimiento. Amén. pero también con una realidad, que si no nos Así es. arrepentimos, hay un juicio. Amén. Hay una consecuencia de nuestra maldad. Y ya no es cuestión de Dios, ahora es cuestión de cada uno de nosotros. El Así Señor hace lo es. posible por rescatarnos, por librarnos de nuestra mala conducta. Y gracias, hermana Norma, por este comentario muy pertinente. Amén, hermano. ¿Alguien más, mis hermanos? Si no, pues vamos a despedirnos porque sí, nos alargamos el día de hoy. Hermano, o solamente para estar anunciando que ya tenemos la última clase de profetas el próximo lunes, si Dios quiere, y tenemos otro programa referente a la instrucción de los niños. Estamos preparando los hermanos, así es que pues desde ahorita les vamos a estar anunciando, y es una preparación que yo creo bastante necesaria para toda la iglesia en cuestión de la educación infantil, que lo vamos a tener el próximo mes, primeramente Dios, con una invitada de la iglesia en México también, estudiante y compañera de nosotros en el seminario, pero que en su profesión cotidiana es maestra de educación primaria. Entonces, pues va a estar bastante bueno para que desde ahorita vayan teniendo eso en su agenda, de que pues nuestras clases por los lunes vamos a estar atendiendo las necesidades que tenemos como congregación, ¿verdad? Así como lo hemos estado haciendo para ampliar un poquito la visión de los profetas, pues bueno, vamos a tratar también un tema educacional para nuestros niños, y ya les daremos mejor los detalles en la próxima clase. Y una última cosa referente a los profetas, pues es bastante necesario también mencionar, hermanos, que
la voz profética no solamente traía esa reprensión de Dios, también traía un mensaje de esperanza, ¿verdad? Que creo que debe ser bastante equitativo en el mensaje de la iglesia, en el mensaje de Dios. Siempre cuando vamos al Antiguo Testamento, la búsqueda de la palabra de Dios tiene que ver más con la voz profética, que es la voz clara, ¿verdad?, de Dios hacia el pueblo. Y pues por muchos años vivimos siempre escuchando la voz sacerdotal, ¿no? Lo que es las leyes y más leyes y más leyes, cuando realmente la voz profética traía una reprensión, pero también quiero enfatizar mucho que traía un mensaje de esperanza, como lo hace Isaías, y ese es el mensaje dual profético que también tenemos que resaltar, que a pesar de que viene una reprensión, también viene un alivio por parte de Dios, y es parte también del mensaje profético. Es todo, mis hermanos. Adelante, hermano Gabe. Gracias, Toñito. Y sí, así es, ¿verdad? Algo maravilloso de esta acción de los profetas es que trae una esperanza de parte de Dios, ¿verdad? Como lo miramos en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel, perdón. Hay una esperanza de parte de Dios y una esperanza muy, muy hermosa de lo que Dios promete para cada uno de nosotros. Y como lo mencionaba el hermano Antonio Reina, el siguiente mes tendremos una clase que está enfocada para los maestros, y más adelante les daremos detalles. La siguiente semana tenemos la última clase en la cual terminaremos hablando acerca del movimiento profético, cómo surge el movimiento profético. Y con esto vamos a cerrar esta pequeña introducción al profetismo de Israel, la verdad, los profetas del Antiguo Testamento. Y pues es todo, mis hermanos, de tarea. Pues por favor terminen de leer el material que voy a subir. Por favor terminen de leerlo, es muy importante. Les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que es muy importante su tiempo y les agradezco mucho el esfuerzo. Les agradezco el que ustedes aparten este momento para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Laura, ¿quieres decir algo? No, ok. Juan, adelante. Bueno, mis hermanos, pues vamos a despedirnos, mis hermanos, en esta noche. Y pues me da gusto que se quedaron hasta esta hora, lo cual significa que sí nos interesa, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para despedirnos. Cierren sus ojos. Señor Padre nuestro, tú que estás en el cielo, Padre, en esta noche, Padre, te damos gracias por el mensaje, Padre, que tú nos has traído a través de estas clases, Padre. A veces lo miramos como solo clases, Padre, pero cada que leemos tu palabra, oh Dios, cada que indagamos en tu palabra, siempre hay aplicaciones para nuestra vida, Padre. Siempre está este mensaje hermoso que viene por parte de ti, Padre, el mensaje restaurador. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por el maestro y también te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder restaurar nuestras vidas. Ayúdanos a estar animados, Padre, en tu camino, Padre. Este caminar, Padre, que a veces no es tan fácil, tan sencillo, Padre, pero debemos de confiar en ti, Padre. En tus manos nos depositamos y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Feliz noche, Gracias, paz, buenas noches a voz. todos. Que Buenas Dios los noches. bendiga. Buenas Bye. noches. Paz. Que descansen. Saludos. Bye.